Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? En vivo una vez más por la pantalla de CCA. Abrimos esta nueva edición de Zona D en una jornada realmente tremenda, con este viento que nos acompañó durante todo el día. Pablo, Marcelo, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola Diego, buenas noches a todos los televidentes. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Bien, demasiado. El problema fue acomodarse flequillo hoy, pero después, en general, bien, Claro. demasiado. Para la punta izquierda no hay problema con el viento. No, viene bien tranquilo con el viento. Tampoco es como para que se atajen demasiado. Sí, no hay mucho pelo tampoco. Tampoco, sí, ya dentro de poco. Arrancamos esta nueva edición de Zona D, programa interesante que vamos a estar compartiendo hoy. En un ratito vamos a estar repasando las efemérides, varias vinculadas a lo que tiene que ver con la historia de los mundiales, como es habitual en este mes de junio y principio de julio. Tenemos varias, ¿no, Pablo, para Sí, compartir hoy? va a haber varias ahora, algunas de antes y bueno, y las nuevas de hoy, algunas de antes porque bueno, una de las notas que vamos a tener hoy va a ser referida con un campeón mundial de 1978. Luis Galván, vamos a estar conversando con él en un instante aquí en Zona D. Un programa donde además en un ratito vamos a estar en diálogo con la titular de Unión Deportiva Las Piur, Janina de Petris, recordando además lo que tiene que ver con el concurso que hemos lanzado el pasado día martes junto a la gente del Club Atlético Unión. Exactamente. Sí, hablando de recuerdos, acercar fotos que tienen que ver con la historia de la institución, vamos a estar sorteando importantes premios en cuanto a indumentaria. Ya dentro de muy poquito seguramente vamos a estar compartiendo en nuestra pantalla y en las redes la promo de dicho concurso. Vamos arrancando entonces, como decíamos, la primera nota de este programa de Zona D es con la titular de Unión Deportiva Las Piur, Janina de Petris, a quien ya tenemos allí en pantalla. Janina, si nos estás escuchando, muy buenas noches, gracias por estar allí. Buenas noches para ustedes, un placer escucharlos. Bueno, uno de los motivos de esta nota, de esta charla, era vinculado al aniversario, ¿no? Que está celebrando Unión Deportiva Las Piur por estos días, 80 años, que se cumplen ¿cuándo? ¿O se Se cumplieron? cumplieron el domingo 28, oficialmente, porque bueno, el club tiene por ahí un par de fechas históricas importantes, porque comenzó a funcionar el 2 de abril de 1940, pero bueno, los trámites burocráticos y todas esas cuestiones jurídicas terminaron de llegar un 28 de junio, así que bueno, institucionalmente se toma esa fecha como el origen del club. Bueno, y una celebración especial, ¿no? Por toda esta situación que estamos atravesando. Totalmente, teníamos pensado, porque ya habíamos empezado a diagramar los festejos de las 8 décadas a principio de año, y bueno, después quedaron ahí truncadas o guardadas, como yo estoy diciendo por todos lados, porque no los podemos festejar ahora, pero festejaremos a fin de año, el año que viene en los 81, en algún momento los vamos a festejar. Janina, es lindo escucharte hablar de proyectos a futuro. Me acuerdo cuando te tocó asumir la presidencia, que estaban a punto de cerrar las puertas prácticamente de la institución, porque nadie se quería hacer cargo. Y recae justamente en una persona tan joven como vos, hacerse cargo de una institución prestigiosa en lo que es la región, en la zona sur, como es Unión Deportiva Las Piur. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de ponerte al frente de un grupo de personas y ponerte a trabajar en pos del club? Como yo digo, eh, llegué a los empujones, porque no era lo que aspiraba. Yo ingresé al club para brindar una mano en la comisión directiva anterior a la mía, eh, para dar una mano, para colaborar, porque siempre se necesitó gente desde hace un par de años. Y bueno, yo tenía el tiempo y tenía las ganas, eh, entonces bueno, quería aportar. Y bueno, después una cosa llevó a la otra, pero yo soy un presidente en ciertos momentos para el trabajo cotidiano, digamos, somos todos iguales, entonces creo que eso no nos motiva a trabajar de la misma forma, digamos. Eh, Y sí, los disculpa. problemas están siempre en falta de gente, pero uno le pone la mejor onda y la mayor garra posible. Janina, Pablo te habla, buenas noches.
Bueno, me toca integrar también la comisión directiva acá, por ejemplo, del Club Unión, y bueno, pasa acá todos los años lo mismo. Es muy difícil de juntar a la gente. Te veo joven, te pregunto, si ¿volverías a tomar la misma determinación de agarrar la presidencia? Si fuera hoy. Hoy no sabría, pero si el club estuviera en las mismas circunstancias, yo creo que sí. Porque para mí lo importante es y va a ser que el club esté abierto, que los chicos tengan un lugar en el club donde desarrollar la disciplina que deseen, eh, que salgan de la calle, que se formen desde otro lugar y haciendo deporte. Y eso, el único lugar donde lo puede brindar en las Pure somos nosotros, mientras haya gente alrededor del club. Bueno, ¿y cómo está el Así que club hoy? demasiado, demasiado. Pensábamos que estos 100 y picos días de cuarentena nos iban a matar prácticamente hablando desde lo económico, y no, estamos mejor de lo que creíamos. Los socios nunca dejaron de pagar la cuota, que es súper importante y es por también otra cuestión de la que vengo agradeciendo en las notas que me van haciendo, porque el club, soy yo hoy la presidente, pero el club es de todos. Yo mañana me voy y el club sigue funcionando, o sea, hace 80 años que funciona, entonces va a seguir funcionando esté quien esté al frente. Mientras haya alguien, va a seguir funcionando. Entonces es lo importante que el socio colabore. Janina, Hemos realizado una venta de un chancho móvil por la localidad que nos ha permitido dar un respiro, así que medianamente estamos bien. Janina, por una cuestión de folclore, digamos así, las actividades que más se conocen que desarrollan ahí en las Pure es el fútbol mayor y el fútbol infantil. ¿Qué otras actividades están, bueno, desarrollando no porque está todo parado, pero qué otras actividades normalmente desempeña la institución? Y bueno, nosotros tenemos el fútbol, tanto masculino como femenino, y en las divisiones infantiles sobre todo, que bueno, este año había vuelto a armarse, hockey sobre césped para femenino, vóley femenino y masculino, y todas las edades que vos te puedas imaginar, desde el mini vóley hasta el mami vóley. El que quiere ir y jugar el vóley va y practica. Tenemos el centro de equinoterapia, que es importante para la localidad de Isona, por, por la terapia que le brinda a los chicos, y eso se hizo extensivo en la importancia porque estos últimos años han estado viniendo chicos de las Varas, de las Varillas, de San Bartolomé, entonces tiene una función muy importante. Está el taller de artes plásticas, patín artístico, y creo que no me olvido de nadie. ¿Y alguna de estas actividades puede estar ya volviendo a su desarrollo, retomándose la actividad? Porque viste que hay algunas que, bueno, se fueron ya habilitando con los protocolos debidos. ¿Hay alguna que esté cerca de volver o que haya vuelto en estos días? Sí, equinoterapia volvió hace ya alrededor de 10 días que está funcionando con los protocolos debidos el tiempo de esparcimiento que necesitan entre clases y clases. Y está habilitado para comenzar patín, pero bueno, nosotros dentro del club tenemos una política de que cada disciplina es un poco independiente. Entonces la última decisión de si arranca o no arranca la disciplina la tiene la subcomisión de patín en este caso, y bueno, estamos esperando a ver que nos responden si van a empezar o no van a empezar. Son las únicas dos que tenemos habilitadas. Un club lleva mucho tiempo, le saca a la gente mucho tiempo de su actividad personal. ¿Qué hace Janina de Petris además de ser presidenta del club? ¿Cuál es tu actividad personal? Bueno, soy empleada administrativa en una fábrica local y cuando había deportes jugaba al hockey. Bueno, y la idea es retomarlo entonces en la práctica deportiva, ahora ni bien se habilite la misma. Eh, no sé cómo nos va, no sé cómo nos va a agarrar el parate ya a los huesos, al cuerpo, porque desacostumbrarse el cuerpo se desacostumbra, pero volver a la actividad es un poco complicado. Pero sí, sería la idea, me gusta mucho, la paso bien y es una buena forma de distenderse. Volviendo un poquito a lo que te preguntaba hace un rato, Marcelo, sobre esto de lo que te llevó a ser presidente del club,
Lamentablemente por allí no son muchos los casos de mujeres que presidan una institución, más allá del trabajo que se puede dar dentro de la comisión de un número importante de mujeres, pero presidir la institución por allí no son muchos los casos. ¿Cómo es llevar adelante las riendas de una institución para una mujer donde, hay que decirlo, por allí aún predomina mucho la presencia del hombre? ¿Es complicado? ¿Cómo lo manejas? No. Fue más, o sea, es más tranquilo de lo que uno por ahí puede imaginar. Imagínate que nosotros acá, soy la segunda presidenta mujer en 80 años. Así que sí da un poco cuenta de que siempre fue una labor más masculina o que por ahí siempre los hombres tuvieron más tiempo o se distanciaron de las casas refugiándose en el club. Y bueno, yo venía con los condimentos de no tener nada de eso, así que fui igual. Pero no, como te decía hace un ratito, yo me baso demasiado en el resto de la comisión, entonces por ahí las cosas que uno no sabe por ser mujer o que no tiene conocimiento, se las pregunto a los miembros de la comisión hombres, a expresidentes con los que tengo una excelente relación, entonces me ayudan a decidir y a ver qué es lo mejor. ¿Cuánto tiempo te queda, Yanina, como presidenta? En teoría, entre agosto y septiembre de este año tendría que realizarse la Asamblea de Renovación de Autoridades. Y te digo en teoría por dos motivos. El primero, de público conocimiento, la cuarentena, que no sabemos cuándo va a dejar realizar este tipo de reuniones. Y el segundo, porque el club acá hace un par de años que las primeras asambleas no tienen quórum, así que se va hasta diciembre, por ¿Estás lo menos. pensando en un segundo periodo? No, la verdad que Fuiste no. categórica ahí, ¿eh? Te van a convencer, me No, parece. no, ahí no tengo mucho que pensar. Estoy sí analizando si continuar o no dentro de la comisión, que sí sería algo que me gustaría, pero desde un rol más tranquilo, que decidan otros, que no tenga el teléfono saturado de mensajes o de llamadas en algún momento determinado. Que alguien más se haga cargo. Sí, como me tocó a mí en este momento, o en el 2019, 2020, que otro también le toque esa parte. Pero bueno, veremos a ver qué dice el destino. Yo fui a la asamblea del 2 de enero del año pasado sin ideas de ser presidente ni nada por el estilo, de conformar la comisión directiva para seguir trabajando, y bueno, terminé teniendo el rango de mayor jerarquía. Así que por ahí uno piensa una cosa y después en el momento, presionados por ciertas acciones, termino tomando otras decisiones. Bueno, Yanina, ha sido un placer conversar con vos este ratito, agradecerte por brindarnos estos minutos de tu tiempo, el saludo para toda la gente de Unión Deportiva Las Piur con motivo de estos 80 años y ojalá lo puedan celebrar de la manera que corresponde cuanto antes, ¿no? Sí, sin dudas. Festejarlos los vamos a festejar porque son 80 años de una institución que no pueden pasar desapercibidas. No solo por la cantidad de años, sino por el trabajo social y deportivo que ha hecho el club en todos estos años. Todos en algún momento de la vida hemos pasado por la institución, así que el valor agregado que tenemos es importante. Bueno, ha sido un gusto, ¿eh? Muy amable. Será No, hasta por otro favor, contacto, ¿eh? gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, allí estaba entonces, pasaba Yanina de Petris, presidente de Unión Deportiva Las Piur. Bueno, dos mujeres en la presidencia de la institución rojinegra a lo largo de estos 80 años. Por allí algo que no es frecuente es, a ver, si vamos aquí a la historia de los clubes de nuestro pueblo, por el lado de Filodramático, con más de 100 años de historia, una sola mujer lo ha presidido. Marisa Macaño. Sí. Bueno, en Almafuerte hace muchos años que está la señora Salve, Ujú. que creo que ya hace varios años que quiere dejar y no la dejan, o sea que tan mal no lo ha hecho, aunque tengo entendido que había dicho que si no era por la pandemia probablemente ya hubiese habido un recambio en Almafuerte, pero sí no es normal. Ahora, me parece que es algo que tendría que repetirse un poquito más. Sin Habría que duda. darles más espacio para que participen y más espacio para que ocupen cargos importantes como el de Yanina. Sí, yo creo que se va a dar, pienso en mi opinión,
que se puede llegar a dar más seguido ahora, porque bueno, siempre los clubes de fútbol de la zona estuvieron catalogados como clubes de fútbol, digamos. Sí, ahora hay muchas actividades. Ahora hay muchas actividades. El fútbol infantil, de hecho, lleva muchas madres, ¿no? Sí, la mayoría. Te puedo son asegurar madres, que si fútbol no fueran por femenino. las madres, el fútbol infantil en toda la región no se llevaría adelante. Sí, ¿O me sí, equivoco? sin duda. No, sí, ni hablar. O sea, la parte directiva está en los hombres y la parte laboral hacen mucho la madre del fútbol infantil. Sí, sí, trabajan a destajo. Bueno, marcamos una pausita, luego seguimos con más Zona D, mucha más información, efemérides y también esperando el contacto con el campeón del mundo 1978, Luis Adolfo Galván, en un ratito aquí por nuestra pantalla. Esperanos, ya regresamos. Si pensás en redes de distribución, pensá en Agualuc. Agualuc, materiales para redes eléctricas, de gas, agua y cloacas. Agualuc, Belgrano 798, Belville, Córdoba. Muy bien, arrancamos el segundo bloque de Zona D en esta fría noche de martes aquí en Alicia. Bueno, con lo justo, Pablo acomodó las hojas para repasar las efemérides. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con efemérides, vamos a volver un tiempo para atrás, referido a 1978, al el primer campeonato del mundo de la selección argentina. Como ya lo hablamos mucho tiempo, ahí vamos a estar viendo los goles de la final. Un 25 de junio del 78, Argentina derrotaba a Holanda 3-1, con 2 goles de Mario Alberto Kempes, el goleador del torneo, y uno de Daniel Bertoni. Naninga había puesto el empate de Holanda, y bueno, sobre el final del partido, un tiro en el palo que casi Nos paralizó el corazón a todos. Nos paralizó el corazón a todos. Y bueno, después la historia se definió en tiempo suplementario. Argentina en la final formó con Filiol en el arco, Holguín, Galván, el invitado de esta noche, Pasarela y Tarantini, Ardiles, que luego fue reemplazado por La Rosa, el Tolo Gallego, Kempes, Bertoni, Luque y Ortiz, que después lo sustituyó René Houseman. Ahí veíamos el primer gol de Kempes. La naranja mecánica, Sí, porque por allí el campeón muchos- sin título, sería Sí, ese. pero venía de un gran mundial en el 74 y el mismo equipo es el que vino aquí, donde fue subcampeón, y el mismo equipo el que vino a jugar el mundial a nuestro país con la única ausencia de Johan Cruyff. Exactamente. Que en ese momento, si hubiese venido, decían que era uno de los candidatos al reinado del Mundial. Sí, y decías, Pablo, recién el tiro en el palo en el minuto final, para desterrar aquello de que los partidos estaban arreglados, me parece, ¿no? Que el gobierno militar de turno haya usado esto para tapar la otra realidad política del país, no tengo duda, pero que los partidos dentro de la cancha Argentina lo ganó bien, es así. Por la jerarquía de los rivales, por la fortuna que en algunas oportunidades, y en este partido, la final, Filiol tapó 3 o 4 pelotas, bueno, realmente impresionante. No, además el grupo que le toca de inicio a Argentina con 3 clubes europeos. Francia y Hungría, creo. Que eran potencias. Francia, Italia. Hungría e Italia. Sí. Pierde con Italia y va a Rosario a jugar. Sí, jugó con varios suplentes contra Italia, pero el hecho de haber ganado el primer partido a Hungría le dio la tranquilidad después de saber que podía conseguir, se les llenaba el camino. Sí, mientras La vemos el clasificación. segundo gol de Mario Alberto Kempes en el suplementario. Polémico Kempes estos días también, ¿no? Que dijo algo.
Ya le vamos a preguntar a Luis Galván qué opina de las declaraciones Claro. de Kempes. Porque él dice es el único jugador argentino que fue goleador, campeón del mundo y goleador. Y elegido el mejor jugador del torneo. Y mejor jugador del torneo. Poniéndose por allí en la discusión, por encima de, autopostulándose él por encima de Diego Maradona inclusive, ¿no? Sí, no sé si autopostulándose por encima de Maradona, pero sí diciendo que se puede sentar en la misma mesa que Sí, los grandes jugadores. eso sí. Una selección que ha sido, creo que, tirada abajo en los comentarios por lo que vivía la situación social de Argentina, e injustamente, porque practicaba un muy buen fútbol. Menotti tenía un equipo con muchísimas variantes, Bueno, ahí está el tercer gol. donde eran muy poquitos prácticamente los que se podían discutir. Los que estaban eran los que tenían que estar. En una época en la que el único jugador que venía de afuera era Kempes, el resto estaban todos acá en el país, donde ocurrió un hecho inédito en la historia de la selección argentina. Recorrió el país jugando contra combinados locales, jugó contra el combinado de los jugadores de Boca y River, vino a Córdoba a jugar contra el combinado de los... Para inaugurar el Chato. Recorrió el país jugando con los combinados de los equipos más grandes, una selección auténticamente federal. Recordamos que antes de ese mundial, Menotti lo deja fuera a Maradona en la lista definitiva. Deja 3 jugadores afuera, uno de ellos era Maradona, que Muy tenía joven, 17 años, y bueno, siempre Maradona dijo que no se le iba a perdonar, y bueno, yo creo que ya le debe haber pasado un poquito la bronca. En ese gol, en el tercer gol de Bertoni, una buena jugada, una pared entre Bertoni y Kempes, se ve como Bertoni se viene cayendo, lo agarra Kempes, Kempes queda pidiendo penal, y bueno, cuando se dio cuenta que era su compañero y definió, bueno. Podría haber sido el tercero de Kempes. Exactamente, podría haber sido el tercero del Matador, que como decía, para él el goleador, campeón, y me elegido el mejor jugador de ese campeonato del 78. Y Luis Galván, elegido el jugador más correcto de ese mundial. El jugador fair play. Sí. No sé si no estaba el premio Fair Play, pero en esa época, pero Leí que él comentó que recibió el premio Sí, fair sí. play. O sea, que ya estaba el ahí. jugador más correcto. Disputó los 7 partidos que jugó Argentina ese campeonato de 1978, Jugador con un rendimiento altísimo. haciendo dupla central con Daniel Alberto Pasarela, el capitán del equipo. Pasarela, que se fue elegido después del Mundial por el periodismo internacional como el mejor cabeceador del mundo. Bétega, hasta ese momento, uno de los jugadores italianos, venía con ese título, y cuando juegan en contra, Pasarela no le dejó cabecear una pelota, Sin ser muy alto, ¿no? sin ser muy alto. Exactamente. Bueno, vamos a la segunda efeméride, pero ya nos venimos acá más cerca, día 29 del 6, ayer, pero del año 2004, debutaba Messi en la selección sub-20 y convertía su primer gol con la camiseta argentina, desparramando defensores como siempre, y un partido amistoso que se hizo para que Messi venga y juegue para la selección argentina. El encuentro se disputó en la cancha de Argentino Junior y Argentina derrotó a Paraguay 8-0. Un encuentro que lo hizo Grondona para que no se fuera a jugar a España. Ingresó en el segundo tiempo y bueno, característica de él, apilar jugadores, pasar al arquero y definir. Séptimo gol. Séptimo gol de la selección en ese partido. Bueno, casualmente hoy el Barcelona igualó 2-2 y Messi convirtió su gol número 700 picando un penal de manera extraordinaria. Estuve mirando el partido, no sé si lo miraste, Sí. Pablo. Pensé que por la forma como estaba el partido, 1-1, con todos los caminos cerrados, y Messi acomodó la pelota por la pateada del penal, el gol número 700, digo, le va a arrancar el arco. Pensé le lo va a mismo patear, que vos. y la verdad que mostró un coraje para patear un penal en esas instancias, por cómo estaba el partido, excepcional. Pensé lo mismo que vos porque el otro día Cristiano Ronaldo venía de errar un penal, le pegó un tiro en el palo y le tocó al partido siguiente y aseguró, pateó fuerte al medio. No, es que normalmente se hace eso. Y Messi frío, la picó, bueno, el Barcelona empató 2-2 y prácticamente, si gana el Real Madrid el día jueves, prácticamente se define la liga. Sí. Dejó escapar 2 puntos, miraba el partido y decía, el Barcelona atacaba y el equipo del Cholo con 2 colectivos atrás. Pero ahí... Lo complicó siempre, ¿no? Hoy hubo una muestra de lo que es el Cholo como técnico, con las ideas claras, conceptos claros, porque vos veías a los jugadores siempre bien parados y cuando recuperaban la pelota se tenían velocidad, y de tener todos la mayoría de los jugadores en campo propio, llegaba con 5 o 6 jugadores en situación de gol.
Exactamente. Vamos a la tercera efeméride. Casualmente, del día 29 también, se cumplieron 34 años del campeonato de 1986, donde Argentina, encabezada por Diego Armando Maradona, consiguió su segundo mundial. Ahí las imágenes, algunas de las imágenes, ya va a venir los goles de la final que se disputó en el Estadio Azteca. Leyendo, no sabía esta información, que el mundial se iba a disputar en Colombia. 4 años antes, Colombia se bajó por no poder albergar el mundial y se fue a México, y casi se suspende el mundial de México también por el terremoto del año anterior. Sí, un año antes, en el 85, un terremoto. O sea, era un mundial que parecía que no se iba a hacer. Y bueno, lo terminó ganando Argentina. Argentina jugó esa final contra Alemania con Neri Pumpido en el arco, Cuchufo, Brown, Ruggeri y Articochea, Justi, Batista, Enrique, Burruchaga, entró Troviani después, Maradona y Valdano. Verdaderamente un verdadero equipo, un equipazo, ¿no? Sí, en estos días hay una publicidad que están pasando donde dicen que un equipo se puede desarmar, pero un grupo es imposible de destruir. Bilardo supo amalgamar un grupo en pos de un objetivo que primaba en la cabeza de todos los jugadores. Estuvieron más de 40 días, muchos sin ver a sus familias, y sin embargo en la cabeza de ellos estaba obtener la segunda Copa del Mundo para Argentina. Ahí estaban los dos primeros goles, el primero del recordado José Luis Brown, que después terminó jugando con el dedo en la camiseta. El segundo de Valdano, descontaba Rummenigge y empataba Boller, 2 goles de cabeza dentro del área, que eso enfureció a Bilardo. Y bueno, y en la última una magia de Maradona y una pelota de Burruchaga, sin recorrido de pierna, lo dejó cara a cara con el arquero, que Burruchaga podría haberle dado hasta el pase a Valdano al medio. Pero bueno, definió ante la salida del arquero y bueno, le dio el segundo mundial a la selección argentina. Sí, se le dio un gran mérito a esa definición porque lo tenía el arquero muy encima y bueno, tenía un tanque al lado como el defensor alemán y sin embargo cubrió bien la posición Burruchaga y definió para darle ese título a la selección argentina, ¿no? Está el comentario que dice que todo el mundo festejaba el campeonato del mundo y Bilardo enojado porque le habían hecho 2 goles de cabeza dentro del área chica. Habían pasado 20 años, cuando se juntan para festejar los 20 años de la obtención del título, en una cena entre los jugadores, cuerpo técnico y algunos invitados que habían participado de la comitiva con sus respectivas familias, y en un momento dice que Bilardo fue y se sentó al lado de los que tenían que marcar en ese momento las flotas aéreas y les recriminó otra vez los 2 goles que les habían marcado. Sí, las historias que hay sobre Bilardo en ese sentido son tremendas, ¿no? Sí, y que se van conociendo incluso al día de hoy. Se está hablando de una posible película futuro de la vida de Bilardo, realmente sería para verla. Sí, como decíamos ahí, bueno, veíamos el primer gol de José Luis Brown, recordado que terminó el partido jugando con el dedo puesto en la camiseta. El hombro sacado. El hombro sacado, no quiso salir para nada. Bilardo ya tenía el cambio hecho y él no quiso salir y terminó jugando los últimos minutos con verdaderamente cuando, bueno, lamentablemente fallece José Luis Brown. Todo el fútbol argentino le hizo el homenaje con la camiseta con el agujero y se la regaló a su hijo para la colección. Sí, hombre que estuvo aquí en Alicia, Brown, hace algunos años, en el Club Unión, dando una charla allí en el country. Bueno, vamos a la otra efeméride, vamos a recordar los 14 goles de Argentina de ese Mundial de 1986. Ahí, bueno, dice 30 años del título, los videos son tomados de antes, pero el primer gol del Mundial creo que lo hace Valdano, ¿no? Valdano le hace el gol a Corea. Y después Ruggeri, el segundo gol de cabeza. Uno de los partidos que más le pegaron a Maradona también. Sí, Sí, le pegaban los coreanos le pegaban al que no tenía el mismo color de media. O sea, si se cambiaban la media también le pegaban. También le pegaban. 2 goles de Valdano y uno de Ruggeri, los 3 primeros goles de Argentina en el primer partido. Segundo, Italia. la magia de Diego Armando Maradona.
uno de los 5 goles que hizo en el Mundial, el primero ante Italia en una definición exquisita, creo que entró la pelota por el único lugar donde podía entrar. Y la agarró muy de arriba, porque dicen que si la dejaba caer más, llegaba al cruce el defensor. Otro gol de Valdano. Esto era Bulgaria, creo. Bulgaria, sí. Centro de Maradona y gol de Burruchaga. Ese ya en octavos contra Uruguay, que ya lo vimos, el gol de Pedro Pablo Pasculi. Partido cerrado, luchado. Partido típico como con todos los partidos contra Uruguay. Y una pelota que juega atrás un defensor uruguayo y bueno, Pasculi estaba ahí y convirtió. Contra Inglaterra, ya también lo vimos, los 2 goles de Maradona, la mano de Dios y el mejor gol de los mundiales. Y después creo que viene contra Bélgica otros 2 goles de Maradona que también fueron de una calidad impresionante. Uno que lo vienen tocando de todos lados y bueno, termina definiendo antes de caer. Y el otro también en ese partido también hizo los 2, llegando a anticipar al arquero ahí, tocándola por arriba. Y este es el gol que decía recién, que lo vienen tocando de antes y bueno, termina definiendo antes de caer. 2-0 a Bélgica y pase a la final. Y bueno, los 3 goles que vimos recién, que ahora seguramente pasarán de nuevo. Ahí está el gol de José Luis Brown. Una mala salida del arquero alemán ahí. Y un cabezazo del hoy recordado defensor central, que llegó al Mundial sin club. Es cierto, estaba en Bilardo lo llevó igual. Como alternativa de Pasarela. Sí, después no se sabe bien qué pasó con Pasarela que no jugó, si estaba lesionado, si hubo un problema con Bilardo, si él no quiso jugar porque no le dieron la cinta de capitán. Los comentarios fueron muchos. Lo cierto es que estuvo internado. Sí. Lo cierto es que estuvo internado. Ahora de ahí el más hubo problemas por la cinta de capitán y otras cuestiones, pero no se sabe si realmente fue eso por lo que no jugó. Y bueno, la segunda Copa entonces del Mundo para la Argentina. Como había sido Pasarela algunos años antes levantándola, en esta segunda oportunidad, Diego Armando Maradona. Bueno, y vamos a la efeméride de hoy 30. La primera, un 30 de junio de 1985, Argentina de milagro llegaba al Mundial que casualmente ganó al año siguiente. Empataba 2-2 con Perú en el Monumental. Lo empezó ganando Argentina. Ahí está la marca de Reina. Exactamente, un centro de Maradona y el que convierte el gol de Argentina es Pasculi, pone el 1-0. Lo da vuelta a Perú con goles de Velázquez y Barbadillo y creo que en una de las últimas jugadas del partido, en una pelota que baja Pasarela, que pega en el palo y parecía que entra, uno de los que no fue al Mundial, que le dio el pasaje al Mundial y después no fue, Ricardo Gareca puso el 2-2 y llevó a Argentina a México 86. Fillol fue el arquero también, había tenido una tarde espectacular y inexplicablemente tanto Fillol como Gareca se quedan afuera del plantel que va a México. Sí, y un equipo en el que estaba también Miguel Russo, creo, en ese plantel, en ese equipo disputando las eliminatorias. Sí, no sé si no fue titular en ese partido. Sí, capaz que me parece que fue titular en ese partido también. Un Perú que también siempre en esa época fue complicado para la selección argentina. Ahí llegaba el empate y parecía que se complicaba todo después de la victoria. Y parecido a lo que fue la clasificación a Rusia. Sufriendo. Lo único que el Mundial no terminó de la misma manera. No. Sufrimos toda la eliminatoria antes de llegar a Rusia y bueno, el Mundial fue el final. Una selección de la del 86 que llegó muy criticada por el mismo periodismo argentino a México. Bueno, Perú siempre fue, en cierta manera, una sombra negra para Argentina en esto, ¿no? Ya en el 70, en el Mundial 70, lo había dejado afuera a la Argentina en un partido que se disputó en cancha de Boca en aquella oportunidad, la eliminatoria para el Mundial de México 70. En el medio del barro. Sí, bastante barro había en ese día, ahí viene el segundo gol de Perú. Y creo que ahí todo el mundo pensó que se venía la noche.
No sé ustedes que son de la época, yo no lo recuerdo. No lo pude ver para el partido, lo venía escuchando en auto por radio. Pero sí parecía que se venía la noche. Las eliminatorias siempre fueron durísimas. Sí, la Para eliminatoria. muchos dicen que es peor la eliminatoria que el Mundial, ¿no? Sí, en esa época se vivía por zonas. Sí. Por eso era más complicado. Además, dicen, No era como el sistema que se dicen usa que ahora. hasta el día de hoy, ahora los que más se quejan son los países como Perú, porque el hecho de ser todo contra todo beneficia a los equipos grandes. Por llamarlos así, selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay. En esa época donde se sorteaba y se dividía y se podían matar entre equipos grandes y a lo mejor otras selecciones con menos condiciones en sus jugadores podían llegar a clasificar. Y ahí está el gol de Gareca. Que Ya la en empuja una de sobre las la últimas, el bochazo al área para que Pasarela parecía que iba a cabecear, la bajó de pecho y de derecha la pelota pegó en el palo y bueno, Gareca sin pensarlo si iba a entrar, si no iba a entrar, la empujó y bueno, llevó a Argentina a México 86. En un momento, mientras escuchábamos la radio, después de varios minutos dijeron que había sido Gareca, pero el gol se lo estaban adjudicando a Pasarela. Sí, porque en un primer momento parece como la pelota ya estaba adentro, pero se ve bien clarita que todavía no iba a entrar. Había un defensor de Perú que venía por atrás de Gareca, el arquero, y bueno, el Tigre definió y bueno, llevó, como dijimos, a Argentina al Mundial y después, bueno, todos sabemos lo que pasó. Y bueno, la última efeméride también del día de hoy, Argentina quedaba fuera en cuartos de final del Mundial de Alemania del 2006, el equipo de Peckermann, donde creo que jugó uno de los mejores partidos ante la selección alemana, empezó ganando con el gol de Ayala, otro de los buenos defensores que tuvo la selección argentina. Y bueno, después creo que sufre la lesión del Pato Bondancieri, que también llegó por la puerta de atrás al Mundial ese, venía teniendo una buena actuación y bueno, el gol no tuvo nada que ver, por supuesto, Franco que entró, pero bueno, ya en los penales con el papelito del arquero alemán nos dejó afuera de ese Mundial del 2006. Otra de Alemania, el Cuco argentino. Sí, nos eliminó en 2006, Y siempre. 2010, 2014, 90. No, ahí está el goleador de la historia de los mundiales, Klose. Un centro, la peinaron. Ese fue el partido donde Messi quedó sentado en el banco sin poder ingresar. Y bueno, se dijo tantas cosas de Messi. Ahora escuché al último momento que estaba lesionado y bueno, nunca se dijo, la verdad, nunca se va a saber tampoco. Bueno. Ahí fueron los primeros penales, Julio Cruz, que había entrado por Crespo, había convertido el gol, ahí está el gol de Ballack, 2-1, Ayala, y ahí empieza a funcionar el papelito del arquero alemán. Y bueno, Franco no pudo hacer nada. Creo que el arquero argentino no adivinó ninguno de los penales. Ahí viene Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez que pateó también como en el 2014, casi pegándole al suelo. Los dos fueron goles, pero casi pegándole al suelo. Y bueno, ahí viene el último penal de Cambiaso que lo ataja el arquero. Y bueno, lamentablemente nos quedamos fuera del Mundial 2006. En una selección que venía armada de Peckermann desde hacía muchos años. Claro, con los juveniles. Con los juveniles. Bueno, uno de los... Bueno, Franco, Cambiaso, Sorín, Colochini y tal. Una selección que jugaba muy bien. Jugaba muy bien al fútbol. Jugaba muy bien Creo al que fútbol. una selección que representaba realmente la idea y el paladar del hincha argentino. Sí, los pocos jugadores que tenía que no eran de la parte de los juveniles era Bondancieri. Creo que Crespo tampoco lo había tenido mucho en los juveniles. La mayoría eran todos jugadores que él había tenido hacía muchísimos años y lo venía trayendo de a poquito. Y bueno, y una última efeméride, pero bueno, sin video y sin fotos. Hace casualmente 2 años nos quedamos fuera del Mundial de Rusia. En 4-3 ante Alemania.
en un 4-3 que creo que mentiroso. Francia. Francia, perdón. Rusia era el país local. Un resultado que creo que fue un poco mentiroso porque Francia nos pasó por arriba, Argentina, y casi en la última lo empatamos. Si llegábamos a empatar, yo creo que se lo terminábamos ganando. Y probablemente cuando vos tenés un partido más y te pasan por arriba y lográs empatar sobre la hora, normalmente la suerte... El ejemplo es Brasil en Italia 90. Sí. El gol fue un golpe a la mandíbula, el gol de Canigia no tuvo más reacción Brasil luego de eso. Nos habían pegado entre los palos. Entre el gol de Canigia y el bidón de Bilardo. El bidón que, bueno, el video se ve, estuve viendo casualmente el video que lo agarro, lo articochea el bidón a la botella, color verde, Maradona lo reta, yo no sabía que lo articochea había tomado el agua, nomás que la escupió, y bueno, Maradona le dice algo, Galíndez le da una botella blanca y bueno. El Gatorade. Justi fue el que le da el bidoncito verde a Branco y bueno. ¿Qué había ahí adentro? Nunca se va a saber. Le hizo mal porque era de color verde. Pero dijo Canigia en estos días, lo dijo, es leyenda urbana eso, porque le preguntaron en estos días. Y no puede admitir, nadie puede admitir. Branco dijo que si a él le daban, le hacían control de antidoping, le iba a pasar mal. En estos días también se dio, hoy o ayer fue el triunfo de Argentina ante Inglaterra en Francia 98 por penales. Sí, la gran tarde de Roa. ¿Viene el gol de Farré ahora? ¿Histórico o no? No. Ya le pasamos el otro día. Si no tenés que cumplir también con quienes te pidieron. Sí, todo lo que pidieron. Ya te pasamos el partido de ida, ya está. 26 de junio, ascenso de Belgrano ante River. El mismo día, River obteniendo la Copa Libertadores del 96. Mirá vos. Y también el 26 creo que fue, 25 años del título de San Lorenzo. Te vamos a poner ante Rosario atrasada. Central. Sí, él quería recordar eso. Bueno, le dimos la oportunidad de que lo recuerde. Bueno, ¿vamos cerrando? Vamos a cerrar. Ya está cerradita la efeméride del día de hoy. La pausa y luego seguimos con más Zona D aquí por CCA. Imagínate un lugar donde se puede vivir como de vacaciones, pero todo el año. Ese lugar se está haciendo realidad. Presentamos Veneto Village, en Parque Siquiman, a 10 minutos de Carlos Paz, entre el lago y la montaña. Cerca de todo, pero a la vez a la distancia justa que permite alejarnos del ruido para disfrutar de la comodidad y el paisaje. Con verdaderos amenities de jerarquía. Veneto Village, un nuevo emprendimiento de Constructora del Valle, pensado para generar una excelente inversión inmobiliaria o simplemente para el descanso vacacional. Sus características son únicas. Se trata de 246 departamentos de diferentes tipologías, de 1 y 2 dormitorios, amplios, luminosos, construidos con la calidad que un emprendimiento así amerita. Y el entorno que los rodea hace otra gran diferencia. Hacia el lago o mirando las sierras, con una excelente conexión con salida a la ruta o por el lago. Es que Veneto Village ofrece 120 metros de costa sobre el San Roque, con bajada exclusiva, servicio de marina y guardería de embarcaciones. También un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos. Pero además, en Veneto Village se disfrutan 20.000 metros cuadrados de espacios verdes de un gusto de excelencia, ornamentados con exclusivos sistemas de diseños lumínicos. Todo está concebido para hacer el lugar de descanso, diversión y distensión. Una opción excepcional para hacer lo propio, o como una apuesta de resultado asegurado. Entre sus amenities se destacan 2 piscinas, una cubierta climatizada y la extensa área deportiva y recreativa con canchas de tenis, fútbol, pádel, vóley, entre otros. La seguridad también es un diferencial. Cerco perimetral con sensores y circuito cerrado de televisión, guardia y vigilancia las 24 horas. Pero además, una infraestructura suma detalles que lo distinguen. Así es Veneto Village, para inversión o como lugar de descanso, con todo pensado para pasarla bien y tranquilo. Desarrolla, promueve y construye Constructora del Valle. www.constructoradelvalle.com 0810 777 8002
Ahora podés visualizar y pagar tus facturas online, todo desde tu casa. Registrate en nuestro sistema de autogestión. Ingresá a autogestión.cespalnet.com.ar. Registrate con todos tus datos. Una vez ingresado, termina tu perfil con el número de quit o quill y listo. Ya podrás visualizar tus facturas de los distintos servicios, analizar tus consumos históricos y pagar con los distintos medios de pagos disponibles. Por consultas, llama o envía un WhatsApp al 1540 40 68. 34 en... Muy bien, gente, seguimos aquí en Zona D en vivo, como siempre, cada noche de martes en la localidad de Alicia para toda la región, programa que ya, como todos saben, se reitera el jueves por nuestra pantalla a partir de las 20:30. Con Pablo recién repasábamos las efemérides, hablábamos, hacíamos hincapié como uno de los hechos más recordados del Mundial de 1978. Tenemos en línea a uno de los protagonistas de ese gran torneo. Allí lo tenemos, Luis Adolfo Galván, a 42 años del título de campeón del mundo. Lo vamos a estar disfrutando aquí en nuestro programa. Luis, si nos estás escuchando, muy buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Un placer tenerte aquí en Zona D para rememorar lo que fue aquella conquista. Estamos Diego Mautino, mi nombre, junto a Pablo del Agua, Marcelo Benítez. Gracias por estar. No, bueno, saludos. Luis, 42 años de aquella conquista. ¿Qué es lo primero que viene a la mente, al recuerdo? Sí, un recuerdo imborrable. Siempre cuando llega la fecha, sobre todo junio, siempre algún periodista o alguien te recuerda. Cuando viajo a Santiago, lo mismo. Es una fecha muy importante para el fútbol argentino, para nosotros. Nosotros que fuimos en ese momento, que estábamos jugando en el interior de Argentina, casi increíble, diríamos, esa convocatoria de 3, 4 jugadores para la lista definitiva, más allá de que el técnico César Menotti nos conocía desde el año 75, que habíamos ido a los Juegos Panamericanos de México, pero yo fui uno de los últimos convocados, o el último. Creo que después vino Piazza, que completó la lista, diríamos, y quedamos 22 de los 25 con 3 compañeros que quedaron fuera de la lista. Pero bueno, eso siempre lo hablamos, y más allá de que esos muchachos han quedado fuera de la lista, también se acuerdan, siempre hablamos, sobre todo con Humberto Bravo, que está aquí en Córdoba, pero son momentos imborrables, únicos en la carrera de un jugador, donde en un país tan futbolero y de grandes selecciones, de grandes jugadores, que un grupo de poco, diríamos, ¿no? De esos 2 planteles, que seamos campeones del mundo, ¿no? Pero bueno, somos en este caso unos privilegiados. ¿Qué significó Menotti para la selección argentina? Bueno, fue uno de los pocos técnicos que se fijó no solamente en los equipos de la capital. Si ustedes recuerdan, las selecciones que habían participado de otros mundiales, la mayoría eran de Buenos Aires, no iba ningún jugador del interior. Por eso le decía que cuando César comenzó su trabajo, diríamos, con las selecciones, empezó con la selección del interior, selección de Córdoba, selección de otras provincias, y fíjate vos que a 3 años, como te decía, de aquí de Córdoba fuimos 4 jugadores y uno quedó afuera de la lista definitiva. O sea que fue una mirada no solamente a los jugadores que jugaban en la capital, sino a toda la Argentina, y eso me pareció muy importante, y le dio crecimiento y, por supuesto, mucho más trabajo y mucho más dedicación a los presidentes de los clubes, a los directores técnicos, los preparadores físicos, y por supuesto al mismo jugador que sabía que en algún momento podía ser convocado a distintas selecciones, y que el punto para terminar, diríamos, en la selección mayor, a veces a lo mejor para jugar partidos amistosos, y ya después de eso
ser convocado para formar parte del plantel para un campeonato del mundo. Luis, Marcelo te habla. Antes que nada, un gusto y un honor poder conversar con usted. César Menotti, cuando se hizo cargo de la selección, justamente había hablado de federalismo y lo cumplió a rajatabla, porque convocó jugadores del interior que por ahí se podían mostrar poco ante el público argentino porque solamente lo hacían en los nacionales. En aquella época se jugaba Metropolitano y Nacional. Y recuerdo, si bien era chico, que eras medio resistido porque en ese momento también Mouso estaba pasando por un gran momento y el hecho de haber estado en Boca, por ahí ante el público lo ponía como sus preferidos y así todo te quedaste con el puesto y terminaste siendo el compañero ideal de Pasarela. Por eso les decía anteriormente que la gente de Buenos Aires y algunos técnicos no nos conocían verdaderamente porque Talleres participaba de los campeonatos locales, Talleres como otros equipos de las provincias, participaba a nivel local y si de esos 2 campeonatos que se jugaban en el año, vos lo ganabas a los 2, te clasificabas para los nacionales. ¿Qué eran los nacionales? Aquellos campeonatos que jugaban 3, 4 equipos clasificados de las distintas provincias, más los cabezas de esos grupos, que eran 2 equipos importantes de Buenos Aires, vamos a suponer Boca, por un lado, Independiente por otro, River por otro, Racing por otro, y entonces lo formaban los grupos, eran 4, y de ahí, bueno, a medida que se iba jugando, clasificaban los primeros, y bueno, llegábamos a las instancias finales, y bueno, nosotros con Talleres jugamos a Florense, semifinal, contra Independiente, 2 semifinales, una semifinal con River, y bueno, todos esos partidos eran observados, mirados por el flaco Menotti, porque recuerdo que nosotros estábamos para salir a la cancha y escuchábamos siempre, en el momento de hacer precalentamiento en un salón, poníamos la radio, entonces decía, atención, atención, dice, ¿sabe quién está llegando al estadio? El señor Menotti. Se dan cuenta lo que era para nosotros, que viniera César, más allá de que estábamos, por supuesto, preparados para jugar, hacer el máximo del esfuerzo para poder ganar o que sea un buen partido. Así que bueno, todo eso nos fue motivando a nosotros y es como que nos dimos cuenta que en la medida que pudiéramos mostrar lo que teníamos, podíamos ser tenidos en cuenta. Y bueno, te repito, así comenzó con las selecciones del interior, con otras selecciones, hasta llegar al 78, y que después algunos muchachos, algunos de nosotros, también jugamos el Mundial 82, que por supuesto estaba conducido, en este caso, por César Menotti. Hola Luis, Pablo del Agua es mi nombre. Bueno, primero agradecerle por estar acá, como dijo Marcelo, un honor hablar con usted. Agradecerle a su hijo, que fue el del contacto. Y bueno, y volviendo a lo que fue la lista, que usted decía que entró casi al último. ¿Cómo se enteró de la lista? ¿Qué sintió en el momento que estuvo dentro de la lista del 78? Bueno, te decía anteriormente que más allá de que fui convocado al último, o ser uno de los últimos, César me conocía, te decía, del 75. Se ve que quizás en ese momento estaba probando con Holguín, que estaba jugando con marcador central, que después cuando yo llego lo pasaron a los marcadores de punta, estaba Killer, y te repito, fue convocado Piazza. Entonces la gente, los periodistas no me conocían mucho a nosotros. Entonces se ve que César, en los partidos amistosos que jugó con la selección, era como que necesitaba un jugador que jugara bien al fondo ahí, al lado de Pasarela. Porque Pasarela era, no lo voy a decir yo, no lo voy a descubrir, ha sido el gran jugador que fue, pero necesitaba alguien que lo hablara, que lo respaldara, sobre todo cuando él se iba, porque se iba adelante buscando o tratando de hacer un gol. Entonces había que quedarse en la defensa como para armar
un posible contraataque del rival y estar medianamente bien. Entonces, bueno, se ve que de los jugadores que estaban convocados en ese momento, el que más le convenció, porque ya me conocía, yo. Entonces, yo recuerdo haber perdido esa final con Independiente aquí, que era febrero, febrero del 78, estamos hablando a 3-4 meses del Mundial. Yo nunca había sido convocado a la selección mayor. Con la tristeza que teníamos, yo me fui a Santiago, a mi pueblo, a Fernández, que hoy es una ciudad, y estando allá me llaman, me dicen de aquí de Córdoba, del taller, y me dice, Galván, tenés que venir ya, porque has sido convocado a la selección. Y yo le digo, mire, estoy muy mal, estoy muy triste por haber perdido con Independiente, no quiero que me carguen, porque porque hacía tiempo que la selección ya estaba entrenando. Así que bueno, no, tenés que venir. Así que me fui con muchas dudas, diríamos, de que alguien, no sé, que se haya equivocado, que me haya hecho, en todo caso, una broma. Y fui con esa incertidumbre, como se dice. Pero bueno, llegué allá y algunos muchachos, por haber jugado en contra, como Daniel, como Gallego, los conocíamos, entonces me saludaron todo y me dieron la bienvenida. Entonces ahí me tranquilicé un poco y bueno, desde el primer momento que llegué yo, se comenzó a trabajar primero en la parte física y después ya en los partidos, entre titulares, entre los dos grupos, diríamos, de selección, y siempre César le puso del lado de los titulares. Eso me dio confianza, me dio tranquilidad y bueno, así fue que después él se decidió que yo era el marcador, que yo iba a jugar como marcador central de la selección. Luis, ¿en qué momento del desarrollo del torneo se dieron cuenta que estaban para campeones? Bueno, yo creo que los primeros partidos de la primera fase fueron los más difíciles, y a medida que íbamos jugando, íbamos tomando confianza. Uno de los golpes medio duros fue el partido que perdimos, el tercer partido de la primera fase, y que significó irnos a jugar a Rosario. Pero bueno, después nos dimos cuenta, o el hecho de estar ahí con el grupo de muchachos, nos dimos cuenta que era mucho mejor, que era mucho más a favor de nosotros y en contra del rival. ¿Por qué? Porque la cancha de Rosario, las tribunas eran muy cerca del campo de juego. Entonces, por suerte, nosotros siempre, desde el primer momento que empezamos a jugar los partidos, nos alentaba, más allá de algún error, de alguna falta que cometíamos, siempre nos alentaba, y eso nos ayudó mucho a cambiar un poco esa forma de estar preparado para los partidos. Y ya después del segundo partido, por supuesto, ya estábamos mejor, mucho mejor, hasta que llegamos al tercer partido, que bueno, fue difícil. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer una cierta cantidad de goles para poder clasificar, pero bueno, teníamos confianza y bueno, así lo hicimos, hablando en las habitaciones, hablando entre 2, 3 jugadores, 3, 4 compañeros, cómo se podía plantear el partido. Y bueno, pero lo más importante fue el trabajo que hizo César. ¿Por qué? Porque nunca, en ningún momento le digo, mire, porque Perú tiene estos jugadores, o siempre le dio mucha más importancia a sus jugadores y al juego que nosotros teníamos y hacíamos a través de las prácticas, y eso fue importante. Hasta ya después del segundo gol que hicimos, es como que nos dimos cuenta que estaban muy cerquita, porque creo que con el tercer gol creo que clasificábamos o íbamos a un sorteo. Así que bueno, ya ahí ya empezamos a jugar mucho mejor, más tranquilo, más suelto, como se dice, y bueno, así yo creo que fue un merecido triunfo. No sé si por 6 goles
pero el triunfo fue merecido. Ante Perú, una victoria cómoda, pero que la historia no había comenzado bien, ¿no? Con el 0-0, un tiro en el palo, otra muy cerquita que se fue también del palo, estuvo cerca Perú de la apertura, ¿no? Todo lo que nos pasó, todo lo que sucedió, y a veces el jugador en esos casos se pone nervioso, ¿viste? Es difícil poder decir, bueno, Argentina estaba acostumbrado, la selección estaba acostumbrada siempre a salir jugando bien, entonces estábamos medio los pelotazos. En algún momento César nos llamó y nos dijo, se agarró la cabeza y dijo, muchachos, por favor, no tiremos la pelota, no la tiremos a cualquier lado, vamos a tratar de jugar como sabemos hacer, que salir por los costados, bueno, todas esas cosas nos ayudó como para tener más confianza y bueno, así fue el desarrollo, diríamos, del segundo tiempo sobre todo y que nos fue muy bien. Luis, se comenta que Pasarela era un jugador que cuando comenzaban los partidos continuamente se la pasaba dando indicaciones y hablando con los compañeros. Y que al único que escuchaba una vez empezado el partido era vos. ¿Es cierto? Bueno, yo, ¿qué hacía? Cuando terminaba la charla y siempre hablaba Daniel, entonces yo me acercaba a él, entonces le decía, Daniel, quédate tranquilo, lo único que sí te pido que cuando vos te vayas, porque muchas veces en el juego uno por ahí no está mirando, diríamos, dónde está su compañero, dice, háblame que yo me quedo, yo no voy. Porque el indicado para ir a cabecear en los córneres y en los centros, sobre todo en los centros, ¿no? En los córneres ya vos te dabas cuenta que quiénes iban, sabíamos quiénes tenían que ir a cabezazos, sobre todo Daniel. Entonces, pegame el grito, le digo, y así estamos más seguros. Entonces, vení Luis. Entonces agarró y se acercó y me dijo, mira Luis, grítame, y si yo no te doy bolilla, insultame, dice, porque yo, viste, medio me pierdo y quiero hacer el gol a los 5, 10 minutos, queremos ir ganando. Entonces me dice, grítame, insultame, dice, y te voy a escuchar. Y bueno, eso me dio también un poco más de confianza para gritarle, para llamarlo. Pero bueno, en definitiva, formamos, diríamos, esa línea de 4 extraordinaria. Mirá los goles que recibimos en todo el Mundial, creo que fueron 3 o 4 goles nada más. La delantera más goleadora, el goleador del Mundial, mirá vos, si fue muy buena la actuación de nuestra selección. Y el monstruo que tenían atrás, ¿no? En el arco. No, bueno, por supuesto. Fíjate todas esas cosas que, bueno, hay que estar en los grupos para saber cuánto se habla. Él decía, así decía el Pato, no es que yo no sé salir, pero yo prefiero quedarme en el arco. Así que muchachos, por favor, agarremos bien la marca de cerca y gritaba. Y fíjense, si ven los partidos ustedes, Pato muy pocas veces salía a buscar la pelota allá arriba, en los corners sobre todo. Entonces, todas esas cosas nos dio tranquilidad a nosotros porque estos jugadores eran grandes jugadores que tenía Argentina, que tenía River en este caso, y nosotros que jugábamos aquí a nivel local, aquí en Córdoba, era como que estábamos más bajos, como se dice. Pero bueno, yo creo que el grupo, esas charlas que hacíamos en las habitaciones después de comer, fueron muy, pero muy importantes, y sobre todo después de los partidos amistosos que jugábamos. Porque ahí nos sacábamos como se dice, la bronca que teníamos y le decíamos por qué no había hecho caso cuando te hablaban, por qué no había hecho caso lo que te había dicho el técnico, todas esas cosas íbamos aclarando, y eso creo que sirvió mucho para la instancia final. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Luis, son 2 minutitos, nos aguarda un ratito y seguimos conversando. Dale. Bueno, allí estaba Luis Galván, la pausa, y regresamos en un instante con más Zona D junto a uno de los campeones del mundo 1978. Desordenaste todo. En el tachito rojo, malo no recuperable, como la cáscara de banana y el papel húmedo. Y en lo verde, lo recuperable. ¿Me entendiste, Felipe?
But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Ahora podés visualizar y pagar tus facturas online, todo desde tu casa. Registrate en nuestro sistema de autogestión. Ingresá a autogestion.cespalnet.com.ar. Registrate con todos tus datos. Una vez ingresado, termina tu perfil con el número de Quit o Quill y listo. Ya podrás visualizar tus facturas de los distintos servicios, analizar tus consumos históricos y pagar con los distintos medios de pagos disponibles. Por consultas, llama o envía un WhatsApp al 1540 4068. Minimercado El Cari. Elaboración de empanadas, bandejas de picadas, pizzas, huevos y tomates rellenos, tartas, ensaladas de frutas y postres caseros. Para los días de lluvia, tortas fritas. Comunicate al 3533 684322. La magia está en otro lado. Esto se logra con trabajo, dedicación y mucho esfuerzo. Hay equipo. Mutual Unión. Desde hace 25 años siempre está. Abrimos un nuevo bloque en Zona D. Seguimos conversando con Luis Galván, campeón del mundo 1978. Gracias por aguantarnos este ratito, Luis. Recién le preguntaba en qué momento se dieron cuenta que estaban para campeones. En un mundial donde Argentina enfrentó a grandes equipos, grandes potencias, ¿no? Brasil, Italia, Polonia en esa época lo era, el propio Perú, uno de los equipos más fuertes de nuestro continente, ni qué hablar de Holanda. Pero de todos esos equipos, ¿cuál fue el más duro, el que más los impresionó? Y bueno, la final, por supuesto, también, como estábamos hablando hace un rato, acuérdense, después que nos empataron ese tiro que dio en el palo, que faltaba muy poquito para terminar el partido. Pero bueno, los rivales todos fueron difíciles. ¿Por qué? Porque no había en esos momentos la tecnología ni la forma de poder conocer a los rivales. Nos ayudó mucho que César tenía tanta confianza en nosotros y todo el apoyo, porque nunca trató de cambiar, diríamos, esa forma de jugar de cada uno de nosotros. Lo cambió en los puestos, nada más, como te decía anteriormente, en el caso de Holguín, que tiró un poquito la bronca, como se dice, pero después cuando tuvimos 1 o 2 reuniones, viste, se tranquilizó y en las prácticas, por supuesto, ya se soltó un poco más y ya le gustaba irse por el costado y tirar los centros, porque él, como saben, él jugaba como marcador central. Cuando yo llego, lo corrieron a la punta. Entonces, todas esas cosas, hacíamos unas charlas, diríamos, después de los entrenamientos, y eso, por supuesto, ayudó mucho, porque siempre es bueno hablar entre los jugadores, más allá de las indicaciones del técnico, porque en definitiva el que está en la cancha es el jugador. El técnico te puede indicar muchas cosas, tanto a favor como cuando vos estás defendiendo, pero hay pelotazos, hay jugadores que hacen una gambeta o 2 gambetas y te dejan, superan al adversario, y bueno, y ahí depende pura y exclusivamente de vos, de en qué momento cuál decisión tenés que tomar para, muchas veces, hacer inclusive algún full intencional, ¿no? Como para frenar la jugada. ¿Por qué? Porque un compañero se fue y sabe que el rival viene con 2 o 3 jugadores al ataque. Y todas esas cosas fue un trabajo importante que hizo el técnico. Yo creo que eso ayudó mucho, y te repito, no le cambió la idea a ninguna idea futbolística que tenía cada jugador, a ninguno. Y eso ayudó también, porque a veces, cuando vos estás acostumbrado a jugar de una forma, tenés compañeros diferentes, y indican una cosa que vos no estás acostumbrado a hacerlo, entonces se complica. Yo creo que eso ayudó mucho, que César los conocía a la mayoría por haberlos visto jugar en sus clubes, y el trabajo que hizo, por supuesto, fue muy, muy, muy importante. Luis,
Recién acaba de decir algo muy importante con respecto a jugadores que sentían de la misma forma el fútbol. En aquella época el único jugador que venía del exterior era Mario Alberto Kempes. Y hoy en las selecciones actuales, ya hace varios años, la mayoría de los jugadores, por no decir todos, supuestamente los mejores, están en Europa y se juntan días antes para jugar los partidos de eliminatoria. Inclusive en los últimos mundiales llegaron hasta 7 días antes para disputar dichos torneos. Seguramente se debe haber simplificado para César Menotti, además de conocerlos, de haber tenido prácticamente todo el plantel junto aquí en Argentina y que solamente se incorporara uno de afuera. ¿Puede ser? Y sí, como te decía anteriormente, trató de llevarlo a cabo, trató de hacer las prácticas, diríamos, juntando a aquellos jugadores la idea futbolística que él tenía. Además, diríamos, en este caso, si comparamos nosotros con las selecciones que han pasado después, hay que recordar que las selecciones, los jugadores que juegan en distintos países tienen distintos sistemas de juego, distintos compañeros. Entonces, si vos lo traes 10 días, 15 días antes y lo pones en una cancha con un compañero que no lo conoce, se hace muy difícil, Entonces, yo creo que eso ha sido importante, el hecho de, primero, de conocer cuál era la manera de jugar de cada uno de los jugadores, la forma de jugar, y después el trabajo que se hizo. Muy pocas veces, yo recuerdo las prácticas que hacíamos, paraba el juego porque él hacía la charla antes, hablo de César, ¿no? De Menotti, hacía la charla y cuando empezábamos a las prácticas, muy pocas veces paraba el juego. Y en los partidos, cuando jugábamos los partidos amistosos, en el vestuario en el primer tiempo, llamaba llamaba la atención a uno o dos jugadores por una mala salida que haya hecho, en el marcaje o en el retroceso, o cuando atacábamos. Así que yo creo que eso también, les repito, fue importante. No se olviden, mire qué acertijo del César, con todo lo que le estoy hablando yo, que el puesto más cubierto que tenía la selección era el número 10. Y en definitiva, vino a jugar en la segunda fase un jugador que no estaba jugando de 10. Porque para César el titular era Valencia. Después fue convocado Alonso, acuérdense, uno de los últimos también. Estaba Ricardo Villa, creo que estaba en Racing de Avellaneda. Estaba La Rosa que jugaba en Independiente, también podía jugar de 10. Entonces en la primera fase él empezó con Mario Kempes como delantero y en la segunda fase lo puso a Mario Kempes de 10 y puso un delantero más. O sea que nosotros éramos súper ofensivos. Pero bueno, te repito, ahí el que marcaba, diríamos, ese equilibrio era Gallego, porque siempre retrocedía un par de metros, no salía allá. Cuando venía el rival no salía y quedaba a descubierta, sino que se juntaba con nosotros y bueno, ya al rival le costaba mucho hacer esos toques rápidos y para hacer la diferencia. Creo que ese trabajo y esa ubicación de cada uno de los jugadores fue lo más importante que hizo el trabajo, digamos, con su trabajo el técnico, en el caso Menotti. Luis, volviendo a lo que fue el tiro del palo de la final. Según por donde vino la jugada, viene por el lado del lateral derecho y usted debe haber estado cerca del palo cuando la pelota pega ahí. ¿Qué sintió en ese momento y qué pensó que iba a pasar después? No, bueno, por supuesto, fue importante, diríamos, que terminara y nos vayamos ahí al costado de la cancha donde César nos dijo, muchachos, por favor, se agarró la cabeza, como te decía hace un rato, y decía, por favor, no es así, tenemos que seguir jugando como lo hicimos en algunos otros partidos, hay que cuidar la pelota, todas esas cosas nos ayudó a tener la pelota y poder jugar, porque el ritmo que tenía Holanda era mucho más importante que nosotros, entonces había que parar el juego y tratar de jugar para que pudiéramos hacer la diferencia, y así fue. Luis, desde muchos sectores y por la situación política que vivía la Argentina en
En esa época, en ese año, en 1978, es como que se le restó valor al título, como que se menospreció, como que todo estaba arreglado. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Lo sintieron así? No, ningún momento, porque nosotros sabíamos sabíamos lo que estaba pasando, pero no le dábamos mucha importancia. Lo que sí, los mismos diarios tampoco ayudaron mucho, diríamos, en los partidos amistosos que jugaba la selección, porque era increíble como para que vos veas el diario, leyeras el diario del día lunes o el día al otro día del partido y te clasifiquen con un 2, con un 3 como puntaje, es ya medio de mala leche, como se dice, ¿no? Porque tenés que ser muy malo para jugar y tener ese puntaje. Entonces, como ellos no te conocían, te repito, entonces hablaban siempre. A mí me castigaron muchísimo, pero yo tuve el apoyo, te repito, de mi compañero y de César. El ayudante de Menotti, Poncini, me decía: Luis, no le demos bola, no lea los diarios. Entonces yo hacía eso, no leía los diarios porque sabía que me bajaban la caña, como se dice. Entonces tenía confianza en lo que me decía el técnico y bueno, él me seguía poniendo, seguíamos las prácticas, en ningún momento me cambió, ni en un entrenamiento. Entonces eso me dio confianza y por supuesto, eso me ayudó a estar siempre bien. Luis, fue elegido, una vez que finalizó el Mundial, como el jugador más limpio del Mundial 78. Y Mario Alberto Kempes hace poco, en sus declaraciones, dijo que él fue el único jugador campeón del mundo, goleador y elegido mejor jugador del torneo. Creo que son avales más que suficientes como para revalorizar otra vez esta selección del 78. Y volviendo a la discusión por ahí de Mario Alberto Kempes, se habla hoy mucho de Maradona, Messi, Maradona. ¿En qué lugar lo sienta, como dicen los medios porteños, a Mario Alberto Kempes? Bueno, a mí me cuesta decir quién fue el mejor, porque yo creo que yo siempre le doy mucho valor al nivel conjunto, porque no se olviden o no nos olvidemos que también en el Mundial 86 los primeros partidos de Diego no fueron tan de mucha diferencia, de hacer tanta diferencia como las instancias finales, pero yo creo que ha tenido que ver mucho su compañero, los Gurruchaga, todos aquellos que estuvieron al lado de él. Hablo de Maradona en este caso. Y en el caso de la Argentina del 78, lo mismo. No se olviden lo que fue la tarea o el trabajo que hizo Ardile, el trabajo, como te decía, lo que hizo Gallego, los delanteros que bajaban cuando por ahí Mario, que él jugaba como 10, se quedaba un poco arriba porque había tirado un centro, porque había ido a hacer una gambeta. Entonces el otro delantero bajaba por el otro costado, entonces la línea se corría para el lado izquierdo y siempre estábamos marcando, diríamos, como no había diferencia de jugadores rivales. Entonces todo eso se hizo con un trabajo importante. Yo creo que yo soy por lo menos de aquellos que opinan que la selección del 78 y el 86, más allá de que se puede haber hecho un gol o puede haber hecho una jugada importante, que haya sido el mejor jugador. Yo creo que si vos tenés una selección, no podés tener a dos Maradona, pero si la selección no juega bien, podés tener dos Mario Kempes, si la selección no juega bien, entonces se hace difícil. Yo creo que el acompañamiento de los otros jugadores fue también tan importante como la tarea que hicieron esos jugadores. Luis, me parece que la respuesta va a ser obvia, ¿no? Pero ¿Menotti o Bilardo? No, yo primero no puedo opinar de un técnico que no lo tuve como técnico, porque si yo lo hubiera tenido en alguna otra selección, hubiera tenido más o menos una opinión a favor o en contra. Hablo así entre comillas, como se dice, pero yo creo que también hizo
hizo importante el trabajo, el que hizo Bilardo, el trabajo importante porque tampoco eligió jugadores y los fue cambiando. Siempre, salvo uno o dos jugadores, hizo el recambio, pero siempre fueron los mismos y eso te repito, para un equipo es importante a nivel conjunto porque ya te conoce, ya sabe cuándo va a salir, cuándo no va a salir, si pasó, para dónde tenés que ubicar, a dónde tenés que cortar el juego. Todas esas cosas se hace con un trabajo importante y yo creo que los dos técnicos lo hicieron, tanto Menotti como Bilardo. Yo no puedo opinar de Bilardo porque yo no lo tuve como técnico. Entonces, pero sin duda la estadística te marca que Argentina ganó bien ese mundial, muy bien, y bueno, más allá de la actuación sobresaliente de uno o dos o tres jugadores. En el 78 pasó lo mismo. Si a lo mejor Mario Kempe hacía 1 o 2 goles, hablo del 78, 1 o 2 goles como lo hizo, y la defensa, el medio campo incluido la defensa, no haya tenido ese funcionamiento importante que tiene todo equipo, toda selección, en vano hubieran sido los goles que hiciera Mario Kempe. Yo creo, fíjate vos que Argentina tuvo 4 goles, a ver si no me recuerdo mal, 4 goles en contra, como te decía anteriormente, tuvo a la delantera más ofensiva y al goleador del campeonato. Y además, que vos también lo dijiste, siendo defensor en el caso mío, el juego al fair play, al juego limpio, me lo dieron a mí. En este caso, que muchas veces yo no me tiraba de 2 metros, 3 metros para barrer al delantero rival, sino anticipaba o tocaba un poquito a la altura de los tobillos y bueno, hacía que el jugador la dejara la pelota y yo salía jugando. Y dice, qué bien, Galván. Y todas esas cosas fue un trabajo que hicimos y además, te repito, César nunca me dijo, Luis, hay que tirarse y barrer con todo. No, el mismo Daniel lo trataba de tranquilizar, Pasarela, ¿no? Porque él con su temperamento se quería llevar al delantero por delante, pero yo creo que lo importante, no sé, opino en este caso de Bilardo sin conocerlo, que el trabajo que se hizo en conjunto fue, pero muy, muy importante. Luis, acá tenemos una duda. Usted es el jugador que más partidos disputó con la camiseta de Talleres. ¿534 o 502? Ahí me quedaste, me pusiste en un apuro, como se dice. No sé, lo que sí sé que el que más años y partidos jugó en Talleres. Creo que Oviedo es el que más partidos jugó a nivel Buenos Aires, como se dice, cuando se jugaron sus campeonatos que jugábamos los nacionales, pero yo estuve mucho tiempo antes que Oviedo en Talleres, o sea, desde el año 70 hasta el 83, 84, 12 años, 13 años seguidos, me fui 1 o 2 años, volví, jugué 3, 4 años más, o sea que el que más años y partidos jugó en la historia, diríamos, según la estadística, en el caso mío, así que eso es lo que sé. Y recordando el partido que usted nombró con Independiente, 2 preguntas le hago sobre ese partido. ¿Fue el momento más duro que le tocó en la parte deportiva por cómo se perdió? Y otra pregunta le hago. Nosotros aquí en Alicia tuvimos la suerte de tener de técnico en un club a Ángel Bocanelli. Siempre se dijo que el gol de Bocanelli fue con la mano. Él lo negó. ¿Fue con la mano o no? No, bueno, solamente lo sabe él. Él en algún momento dijo que no y después dijo que sí. El Diego lo mismo. Lo del Diego fue más visible, diríamos. Hoy lo estaban pasando, hoy pasaban imágenes y partidos. Lo bueno, que es como que le habían dicho, le habían avisado y dicen, mirá, si toca la pelota con la mano y hace el gol, tenés que salir corriendo. No te quedes parado, porque muchas veces cuando pasa esa jugada, a lo mejor te quedas parado mirando para todos lados. No, los dos jugadores en este caso salieron corriendo a abrazarse y a festejar con sus compañeros. Eso posiblemente lo haya ayudado para que el árbitro no toque si él consideraba que era mano. Pero bueno, creo que él
se ha quedado con la duda, y la duda de que cobraba o no cobraba, no lo cobró. Luis, Como un penal que muchas veces sucede, ¿no? Que muchas veces nosotros de afuera miramos, observamos alguna jugada y decimos es penal, y el árbitro está ahí en la cancha, está más cerca, y bueno, para él por ahí considera que no fue penal, entonces no lo cobra. Y aquí me parece que fue eso. Luis, lo traigo un poquito más, más cerca. Hay un aliseño viviendo en Arroyito que vio la publicidad que estábamos haciendo de que lo íbamos a entrevistar y me recordó su paso por el Cultural de Arroyito, que lo tuvo usted como director técnico, donde guardan un gran recuerdo de usted. Me estoy refiriendo a Néstor Fufi Comba, que estaba en la subcomisión de fútbol, que en ese momento estaba presidida por Abelardo Almada, quien hoy dicen no se encuentra muy bien de salud, y junto a Chupete Cornaglia, era la gente que manejaba el fútbol del Cultural. Le querían mandar saludos y también recordarle que en su momento, él habla de la buena persona que es usted, lo invitó a venir a un homenaje acá a Alicia en el Club Filodramático, y una vez terminada la práctica, automáticamente subieron al auto y vinieron a compartir con la gente de Alicia. Simplemente transmitirle el saludo de esta gente que lo recuerda con mucha felicidad por su paso por el Cultural, donde además de ser campeones también ganaron el absoluto. Sí, recuerdo, mi paso ahí por Arroyito fue muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo no había trabajado como director técnico y era la primera vez. Entonces, hablé con 2 o 3 dirigentes y bueno, me dijeron, mira, Galván, esto no lo tomé tan a la tremenda porque yo no quería dirigir, porque quería hacer la experiencia a lo mejor en algunas divisiones divisiones inferiores y después sí dirigir en primera, pero bueno, tampoco conocía la zona, tampoco conocía los equipos, pero bueno, lo único que le dije, bueno, mira, si yo decido ir a trabajar, le pido que no diga nada, yo voy a ir 2 o 3 semanas, voy a hacer un trabajo importante, diríamos, en cuanto a lo que uno quiere que juegue, que uno quiere para el equipo, y vamos a hacerme 3, 4 partidos amistosos y después de eso te digo si sigo o no sigo. Y bueno, con el apoyo de la gente y con el apoyo de los dirigentes sobre todo, y los chicos, que la mayoría trabajaban en la fábrica, venían cansados y bueno, hacíamos un trabajo importante y así jugamos un par de partidos amistosos y dije, bueno, por un año me quedo. Y así fue, fue también muy bien, llegamos a jugar otro torneo importante, además de salir campeón con el club y la gente, por supuesto, muy agradecido, siempre tuve el apoyo, no recibir ningún insulto de nada, siempre apoyando, siempre hablando. Eso fue lo más importante, que siempre ayuda al técnico, porque muchas veces cuando sos técnico, cuando vos dirigís un equipo, y la gente te reprocha, te dice algo, te grita por un cambio, por lo que no sé, por el resultado, no ayuda para nada, pero allá siempre tuve mucho apoyo, más allá de los resultados. En definitiva, te repito, fue importante porque salimos campeones. Así que soy un agradecido y siempre cuando puedo, por ahí mando saludos a alguna gente de allá y bueno, fue un paso muy importante. Luis, para no abusar más de su tiempo, 2 cortitas de mi parte. España 82, ¿qué significó para ustedes? De un equipo que llegaba con muchas expectativas, con el título de campeón, sumándose jugadores como Maradona y Ramón Díaz, ¿qué significó el Mundial de España? Yo creo que fue uno de los planteles más importantes que tuvo Argentina en los mundiales y en algunos torneos internacionales que participó. Me parece que por ahí esa confianza que teníamos, que es como decir, a ver, entre comillas, como se dice, con la camiseta y con el título que habíamos logrado en el 78, más los campeones juveniles, Barba, Calderón, Ramón Díaz, Maradona, era como que con la presencia nomás iba a ser suficiente. Y bueno, pero no nos dimos cuenta que el rival
tenía muy presente eso, que enfrentaba a un rival que había sido campeón del mundo, más Maradona, que estaba extraordinariamente brillando en el exterior. Entonces, esa confianza que uno tiene muchas veces, que se excede de confianza, capaz que juega en contra, y me parece que eso fue lo que pasó. Y cuando nos dimos cuenta ya estamos prácticamente eliminados. Así que ha pasado con otros equipos, con otras selecciones. Muchas veces cuando hay equipos importantes que ganan campeonatos, que obtienen títulos, y después ya en el otro no es tan bueno, hasta en un momento se recuperan y pueden salir más adelante, pero yo creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y la última, del fútbol actual, siguiendo los distintos equipos, los más importantes de nuestro país, y en su puesto, el de defensor central, marcador central, ¿cuál es en la actualidad el jugador que más se parece a Luis Galván desde su perspectiva? Más allá de las diferencias lógicas de los distintos estilos de juego, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa que, a ver, yo estoy trabajando en talleres, como director de la escuela de fútbol, que tiene que ver con las divisiones inferiores también, y el fútbol femenino. Voy muy poco a la cancha, ¿por qué? Porque, te decía hace un momento, creo, que para alguien que jugó tantos años en el club, y que de pronto vaya a la cancha y te sentes en la tribuna y siempre la gente te reconoce y te dice, che, y el 8 ese que juega, y que vos bajás la cabeza y no sabés qué contestarle porque no lo conocés. Porque no lo conocés. Al 8, porque te dije un número 8 por decirte. Ahorita te preguntan el marcador central o el arquero. El arquero puede ser porque hace tiempo que está, pero esos jugadores que vienen de otro lado, con otros técnicos de otros países, con todo cambiado. Entonces se hace difícil para el mismo jugador poder llevar a cabo una buena tarea. Entonces, si yo tengo que opinar, a ver qué jugador se parece a mí o que me parece importante, medio difícil, te repito, porque yo no voy a todos los partidos, hace bastante que no voy a la cancha, justamente por lo que te decía. Es decir, siempre es bueno decir, che, hoy juega Kempe, vamos a verlo, porque mirá, que ya sabés. Pero aquí muchas veces te encontrás con un jugador y qué feo o qué difícil para uno que llegue a la cancha y dice, che, el 4 ese quién es, el 2 quién es. Es difícil. Entonces ya no voy a la cancha y no te puedo decir qué jugador se parece un poco a mí. Bueno, Luis, ha sido un placer, ¿eh? Un agradecimiento enorme de parte de nuestro equipo por habernos brindado este tiempo y darnos el gusto de poder conversar con uno de los integrantes del primer campeón del mundo que tuvo nuestro país, ¿no? Ha sido un placer. Bueno, igualmente. Saludo a toda la gente, a ustedes, a la gente que está escuchando. Agradecido también por esta charla, siempre tratándose de fútbol, que es lo que hicimos esta mitad de vida que llevamos, un poco más. Así que también agradecido. Saludo a toda la gente. Bueno, Luis, muchas gracias. Agradecerle a su hijo también, que fue el encargado de hacer el contacto. Así que desde acá del canal cooperativo de Zona D, agradecerle también a él, que fue el encargado de llevar a cabo que podamos conversar con usted. Y esta charla. Bueno. Un abrazo, saludo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Allí pasaba entonces Luis Adolfo Galván, a 42 años del título de campeón mundial de la selección argentina, el equipo del Flaco Menotti, aniversario que se cumplió, como recién repasábamos aquí, el pasado 25. Habló de todo, no se guardó nada, polémicas, no polémicas. Y quedó mucho, ¿no? Da para mucho más, sí, indudablemente. Hablar con este tipo de jugadores que han tenido una experiencia muy vasta, se retiró de grande, da para hablar todo el día. Sí, 35 años tenía cuando se retiró, en 1983, 34 apariciones con la camiseta de la selección argentina para Luis Adolfo Galván. Y hablando de lo que es el que también se cumplió del 86, estamos atrás de ver si podemos conseguir algún campeón del 86 también. Le vamos a dar el lugar también. Tendría que ser.
tendría que ser a ver si lo podemos llegar a conseguir. Bueno, una nueva pausa, la última, y luego venimos para el bloquecito final de Zona D en esta jornada de día martes. Riboira Ingeniería SRL. Asesoramos a empresas y cooperativas eléctricas. Confeccionamos proyectos técnicos para industrias. Realizamos mediciones especiales con equipamiento de alta gama. Brindamos control de calidad de productos y servicios eléctricos. Elaboramos análisis de inversión en electrificación y estudios para una mejor optimización de recursos eléctricos. Riboira Ingeniería SRL. Nos avalan más de 30 años de trayectoria. Aquí estamos para el último bloque de Zona D. Luego de la charla con Luis Galván ya vamos a ir cerrando nuestro programa con un par de informaciones, de temas, de hechos que se van a estar viviendo. Ya vamos a recordar lo del concurso del Club Atlético Unión y Zona D, pero prosiguen las charlas aquí en Alicia por parte del CAIFA. Había una hoy martes, una para el próximo día jueves que tendrá como protagonista aquí al compañero. Exactamente. Sí, hoy estuvo Gustavo D'Ambrosio, un profesional ya de una vasta experiencia, que iba a hablar sobre la preparación física, no lo pude escuchar porque teníamos el programa nuestro, sobre la preparación física antigua y sobre la preparación física moderna. Todos temas que dan para este ciclo de charlas de debate. Realmente me hubiese gustado estar porque el hecho de venir de una familia futbolera, poder haber presenciado antiguos entrenamientos en los que estaba mi papá cuando estaba en Mar del Plata, después lo que nos tocó a nosotros y lo que estamos viendo ahora, realmente los cambios han sido notables, muy grandes, sí, podemos decir notables, así que hubiese sido lindo poderla presenciar. Y el jueves, bueno, el jueves me toca a mí, voy a estar disertando también sobre un tema bastante polémico, que es estructuras o sistemas versus estilos de juego. Es el tema que normalmente sabemos debatir los que nos gusta el fútbol, sobre cómo nos gustaría que juegue tal o cual equipo y que esas palabras por ahí parecen determinar lo mismo, pero que son muy diferentes a la hora de evaluar. A partir de... El jueves a partir de las 19:30 horas. O sea, ¿a vos te gusta la polémica? A mí me gusta la polémica. El debatir siempre hace crecer. Escuchar las ideas de los demás siempre hace que uno crezca. No, y que ese es uno de los debates que más se da en el fútbol, ¿no? Hablar de estilos, de esquemas. Exacto. Un tema de nunca acabar. Es un tema de nunca acabar y que por ahí se confunden. A veces la gente habla de sistemas de juego y está hablando de estilos, o a veces habla de estilos y está hablando de claro, y son cosas distintas. Entonces primero vamos a hacer una diferenciación y después vamos a debatir primero sobre lo que yo pienso y después escuchar al resto y debatir. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Claramente. Novedades no hay demasiadas, seguimos esperando por la vuelta de la actividad. En estos últimos días se aplacó lo que tenía que ver con el regreso a los entrenamientos, sí, ya se habló menos. Sí, con el tema que Buenos Aires a partir de mañana vuelve
a fase 1 y cierra todo. Prácticamente las prácticas no van a volver, o sea que el fútbol va a ir para largo, me parece todavía. Sí, igual lo importante es que después de las palabras de Gallardo que levantaron tanta polvareda, la AFA a los pocos días salió con que ya tenía un borrador de un protocolo, que hasta ese momento no había dicho existía. nada. Entonces, bueno, más allá de la discusión si estuvo equivocado o no, si era el momento o no, si se entendió o no, porque muchos pensaron que, o tomaron como que pasara, Gallardo estaba pidiendo la vuelta de la competencia. Lo importante es que AFA ya por lo menos tiene un borrador de un protocolo. De ahí en más, ¿Existirá? bueno, hay que creer alguna vez. Le vamos a creer en esta oportunidad entonces. Bueno, y el tema estos días se fue para las escuchas entre Grondona y Tinelli, ¿no? Sí, que también levantaron polémica. Ya Grondona tuvo varias de estas escuchas también, ya lo vienen castigando hace rato al expresidente, bueno, ya fallecido. Sí, con las conversaciones con Tinelli, apareció también el técnico de Belgrano, Caruso, diciendo que Sí, lo escuché. el arbitraje era en contra de él porque Tinelli no lo quería que San Lorenzo se vaya a la B. Así que va a dar para que hablar varios días. Para Tinelli no fue el mejor fin de semana, ¿no? No, para Entre las escuchas y la separación, ya en lo que tiene que ver con la otra parte, Sí, ya entramos en el tema del corazón. no fue el mejor fin de semana para Marcelo Tinelli. Bueno, hablando de Belgrano, ya que mencionaste, creo que el 1 de agosto, al menos el actual presidente de Belgrano dijo que serían las elecciones. Vamos a ver si se llega por esta cuestión de la cuarentena Con en un mes. el Luis Artime en una lista Y Armando Pérez y en la Armando otra. Pérez en la otra. Tremenda elección. Tremenda elección, exactamente. Para ver mañana a los futboleros el golazo de Dybala de la Juventus, que se impuso 3-1 y sigue marcando el rumbo en la Liga Italiana. Bueno, la semana que viene lo vamos a tener a Gianfranco Ferrero aquí en nuestro programa. También vamos a estar un poquito viendo qué pasa por el lado del Club Atlético Unión con varias disciplinas que ya han vuelto. El caso del golf, por ejemplo, el tenis. Vamos a estar hablando también de eso el próximo día martes, buscando la información de cómo se está desarrollando, otras actividades que esta semana van a estar volviendo. Y hablando del Club Atlético Unión, recordar lo que tiene que ver con el concurso, del cual ya dentro de poquitos días, seguramente cuando esté listo, va a salir el spot publicitario en ese sentido. Concurso donde hay 3 importantes premios para la gente que participe, tome parte del mismo, ¿no? ¿El número de teléfono? 44 41 12 era el número me agarraron frío, pero sí. Creo que sí, 44 41 12, el teléfono de nuestro canal para que usted allí envíe su foto, su recuerdo vinculado a la historia de la entidad de la B Amarilla aquí en Alicia, todo lo que tenga que ver con Unión, fotos de equipos, dirigentes, festejos, eventos, acontecimientos, El club. la sede, la cancha, todo lo que tenga que ver con la Unión, usted lo Y vuelca. otras disciplinas también puede ser. Cualquier disciplina, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con el club Unión. Exactamente. Desde sus comienzos. Una fotito, nombre y apellido, lo manda al WhatsApp de nuestro canal 44 41 12 o bien a las redes sociales de la institución etiquetando, arrobando, así se dice, al canal cooperativo de Alicia, pero bueno, todo eso ya va a salir en el anuncio en ese sentido. Y las fotos se las pueden empezar a mandar a partir de ya. De ahora, sí. Algunas creo que ya han llegado y bueno, la gente de Unión que en las redes siempre comparte este tipo de recuerdos, lo pueden seguir haciendo. Va a haber 3 premios, camiseta y llavero el primero de ellos, remera y llavero el segundo, pantalón y llavero para el tercero. Aquí, en un par de martes, vamos a estar haciendo el sorteo junto, seguramente con la presencia de gente de la institución. Sí, seguramente también el martes volviendo con más efemérides y como le dije al principio, tratando de ver la posibilidad de conseguir algún campeón de 1986 también. Estamos atrás de eso, todavía estamos un poquito fríos de no conseguir, pero bueno, vamos a tratar de hacer... ¿Maradona será posible? Puede ser. Les voy a comentar una anécdota. Hablé con una persona que me dijo, tengo allegado al preparador físico que trabaja con Maradona en Gimnasia. He perdido el teléfono y he perdido el contacto. Si lo consigo, voy a intentar hacer la cosa. Yo creo que Maradona va a ser algo muy... Sí, bueno, si tenemos a Maradona, directamente cerramos el programa
y nos vamos tranquilos. Sí, igual creo que va siendo hora ya de cerrar el programa, porque si seguimos así, Pablo, con el sillón, va a terminar sentado en el piso, cada vez está más abajo. Creo que es un buen momento. Sí, nos vamos. Nos reencontramos como siempre el próximo día martes. El placer de acompañarlos semana tras semana aquí en vivo por la pantalla de CCA. El próximo jueves 20 y 30 la reiteración de Zona D. Chicos, ha sido un placer, como siempre. No, gracias. Igualmente. Igualmente para vos, Diego, y bueno, mandarle un saludo a mi señora y mi hijo que me miran. Si no entra. Creo que sí, ya todos si los no jueves manda creo el saludo, que sí. me parece Todos que no los entra. martes el saludo creo que es la contraseña para que lo dejen entrar a las casas. Sí, me parece que viene presionado cada día martes. Gente, nos vamos. Nos reencontramos la próxima semana. Ha sido un placer. Chao. Te iba a matar.